¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Caníbales aquí por la pantalla de C5N, un domingo especial, como siempre les digo, con nuestro programa, porque está enfocado en un análisis que no solo tiene que ver con lo que ha pasado en los últimos días, sino donde además vamos a poner en juego la discusión por lo que viene. Y donde tiene que tener lugar, me parece a mí, una pregunta fundamental, que es ¿cuál es la agenda para los argentinos? ¿Cuáles son las preocupaciones que nos cruzan todos los días? ¿Qué se aplica en forma transversal a nuestra cotidianeidad? ¿Y qué no está dentro de ese memorándum que el gobierno envió al Congreso y que de alguna manera, sabemos, fue pactado con el propio Fondo Monetario Internacional? ¿Cuáles son las cosas que no están y que sin embargo van a ser cada vez más urgentes? Y una pista de eso lo tenemos en algo que ha sucedido durante la jornada de hoy y de lo cual le vamos a dar algunos datos adicionales en apenas algunos minutos nada más. Pero quiero arrancar el programa diciéndole que desde el punto de vista del pragmatismo, desde el punto de vista de los bolsillos de las arcas públicas, el próximo 22, 23 de marzo, bueno, pareciera que el gobierno va a poder despejar por lo menos por corto plazo, uno intuye que un poquito más también, lo que es el pago que se le adeuda al Fondo Monetario Internacional, casi 3.000 millones de dólares que va a haber que pagarle y que la Argentina no tiene, por lo menos no tiene hasta ahora, y no tiene en las reservas del Banco Central. Esto hay que decirlo claramente. El gobierno no tiene dólares en las reservas del Banco Central para pagar algo que vence dentro de algunos días nada más. Y en función de eso se comprende quizás en parte la urgencia por cerrar un acuerdo que seguramente entre usted y yo vamos a coincidir, podría haberse negociado de otra manera, podría haberse en todo caso conversado con otra rigurosidad, podría haberse aprovechado otro contexto, quizás la pandemia. Pero está claro que eso ha ocurrido ya hace tiempo en la Argentina y en el mundo. Ha bajado un poco la intensidad de la pandemia en muchísimos lugares y el gobierno lo ha administrado como pudo, yo creo que muy bien en el caso de la pandemia, y al mismo tiempo tratando de enhebrar una negociación con los inversores privados. Pero claro está, la urgencia, lo que viene en los próximos días es ese pago. Y la aprobación en la Cámara de Diputados hasta ahora, y lo que de no mediar sorpresa también va a ser la aprobación en el Senado, nos va a dejar en las puertas de, yo le diría, una especie de balizamiento de un plan económico. ¿Por qué no llega a ser un plan económico? Porque le faltan muchísimas cosas, muchísimos detalles para hacer un plan económico. Es casi, uno podría decir, una especie de carta de intención. Y en ese contexto hay muchos registros que se anudan en lo que se ha votado en la última semana, en cómo se han comportado, creo yo, parte de la oposición política, pero también una parte de la dirigencia política en la República Argentina, y de lo cual vamos a hacer mención. ¿Qué es lo contrafáctico de esto? ¿Qué es lo que podría haber pasado y afortunadamente no pasó? Mire, una corrida cambiaria. Algo de lo cual habíamos tenido una especie de prueba gratis, de muestra gratis, si me permite, en los días previos a que el gobierno anudase definitivamente lo que se llama un acuerdo, pero que usted y yo vamos a coincidir que quizás no es ni siquiera un acuerdo, que es una especie de carta de intención, de hilván de buenas intenciones, buenas entre comillas, y por supuesto siempre mirándolo del lado del Fondo Monetario Internacional, que es muy difícil hacerlo, ¿no? Esta especie de juego de empatía con el propio Fondo Monetario. Pero yo le decía, ¿qué es lo contrafáctico? Bueno, esta corrida cambiaria que afortunadamente no tuvo lugar, pero donde sí se ve, y si uno revisa históricamente, yo diría el registro en la Argentina, sí hay en nuestro país un sector importante de la élite empresaria, de la élite política también, porque hay un partido que es Juntos por el Cambio, que tiene representantes que se ven muy cercanos en términos ideológicos a lo que propone el Fondo Monetario, lo que ha propuesto históricamente el Fondo Monetario para la Argentina, lo que es llegar a una especie de déficit cero, sobre todo a través de lo que es el ajuste de características fiscales. Bueno, usted ya sabe de lo que le estoy hablando, lo que ha sido históricamente la receta que el Fondo aplicó con la Argentina, pero que también aplicó en otros países y que siempre le ha deparado lo mismo a todos. Esto es una recesión económica, mayor desempleo, un estancamiento a lo largo del tiempo. Y por esa razón la Argentina prácticamente no ha cumplido nunca un acuerdo con el Fondo Monetario. Tarde o temprano termina muchas veces defaulteándolo, termina renegociándolo, o a veces termina cancelándolo para no tener que sufrir lo que son las inclemencias
de la quita de soberanía en términos de la política económica que implica necesariamente y que de vuelta la Argentina va a tener con la llegada del Fondo Monetario. Que a propósito, déjeme decirle algo, el fondo ya está hace tiempo en la Argentina. Está desde el momento en el cual Mauricio Macri era presidente de la Nación. Instaló una oficinita en lo que es el edificio del Banco Central, la sigue teniendo. Es decir, el Fondo Monetario no es nuevo en la Argentina, en todo caso lo que son nuevas probablemente van a ser algunas condiciones. Ahora, ¿cuál es el rol de la oposición en todo esto? Mira, a mí me da gracia realmente. Y al mismo tiempo casi me dan ganas de llorar, porque la oposición política decidió abrirse de votar un memorándum que fue acordado con el Fondo Monetario y donde el Fondo Monetario dijo, mirá, si no me firmás este memo, yo de ninguna manera te voy a inyectar 45.000 millones de dólares para que vos pagues en los próximos 2 años aquello que yo cerré en su momento con el expresidente Mauricio Macri. Y esa fue la condición para cerrar esa especie de acuerdo que va a durar 2 años, pero de lo cual no tenemos prácticamente ninguna letra chica. No se tiene absolutamente nada salvo los momentos de los desembolsos y salvo también esta especie de carta de buenas intenciones que la Argentina ha cerrado con el FMI. Por esa razón yo quiero compartir con usted algunas de las cuestiones que me parece que vamos a discutir en este programa. Lo primero de todo es, en esta especie de evaluación que hacemos del rol de la oposición, es qué hizo la oposición hace algunos años en la Argentina. Porque si no pareciera que solamente se trata de un debate retórico, donde el que dice, miren, yo no quiero estar cerca del Fondo Monetario, es el que gana. Pero ¿nos acordamos de lo que hizo el gobierno del expresidente Macri con la deuda externa? Mire, un gráfico nada más para compartir con usted, rápido. La primera columna es el cuarto trimestre del año 2015, así entregó el gobierno Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la deuda total, 43,7% del Producto Bruto. La deuda equivalía al 43% del total del Producto Bruto. Pero si usted mira los dos colores de abajo, ese celestito, ese azul y ese rosa, bueno, eso implica la deuda en dólares, 13%. 13% del Producto Bruto se debía en dólares. Y solo el 8,5% que está debajo de todo era la deuda con inversores privados. Que es la deuda dura, la deuda que es difícil de renegociar. Ahora, si usted mira la tercera columna, ahí va a ver cómo deja el expresidente Macri lo que es esta fotografía. 89% del Producto Bruto en deuda. Y de lo que son las últimas 2 líneas, las más importantes porque es deuda en dólares que no imprime la Argentina, 20% con organismos multilaterales y el equivalente al 26% del Producto Bruto con inversores privados. Es decir, la deuda no solo aumenta de una forma dramática, sino que además aumenta de una forma mucho más exponencial la deuda en dólares y la deuda con inversores, tanto con organismos multilaterales, pero también con inversores privados. Entonces, ahí radica, me parece a mí, una de las dificultades más importantes que ha tenido este gobierno, como ha sido tratar de encauzar definitivamente esta renegociación con el Fondo Monetario, que, para sorpresa de algunos, va a implicar primero un desembolso enorme de dólares que va a permitir ese repago y en todo caso después el Fondo Monetario y la Argentina discutirán cómo se repaga ese nuevo préstamo que va a tener la Argentina ahora. Y esto es dramático y no es normal. No es normal que el fondo acepte un acuerdo donde, en todo caso, dice, después te voy a decir cómo me lo vas a devolver, que es lo que está presente. Hay quien ha destacado el rol de Sergio Massa en todo esto, el titular de la Cámara de Diputados. A mí me parece importante destacarlo, pero además que usted lo escuche atentamente a ver qué decía Sergio Massa en los últimos días. A ver. Me parece, Jorge, que hay una cosa que hay que dejar clara. El Frente de Todos no fue a buscar al fondo. No. El Frente de Todos recibe la Argentina con el fondo adentro y lo que hace es reestructurar, renegociar, refinanciar una deuda ya existente. Para que quede claro, la guita que entre en realidad no entra. La guita, para pagar. La guita que entra en ese momento no, la ahora, usan... La de ahora, digo. Claro, bueno, ahí hay 2 particularidades, ¿no? La primera es, hay todo un proceso de refinanciación. La Argentina no empieza a pagar hasta el 26, no hasta el 24, como se dijo en muchas intervenciones en el Congreso. Hasta el 26. Hasta el 26. Lo segundo, que también es importante, si vos mirás los 20 últimos acuerdos del fondo con los distintos países, el que quieras, es el primer acuerdo que no pide ni reforma impositiva, ni reforma previsional, ni reforma laboral. Bueno, lo que marca Sergio Massa es importantísimo, porque es cierto que dentro del memorándum no está
las tradicionales reformas del Fondo Monetario. Pero queda abierta la pregunta sobre qué es lo que va a suceder dentro de 2 años, cuando se terminen los desembolsos del fondo para esta primera parte y todavía queden 10 años para devolverle definitivamente esa plata que ha prestado o que va a empezar a prestar a partir de ahora. ¿Con qué nos quedamos? Nos quedamos con las revisiones trimestrales, es decir, que venga el fondo a revisar las cuentas. Nos quedamos también con cuestiones tan sensibles como haber pactado que la Argentina va a crecer 2 puntos aproximadamente por año, no este año, pero a partir del año que viene en adelante. Nos quedamos con, la verdad que con muchas dudas. Nos quedamos con muchas dudas. Ahora, lo que yo quiero proponerle en esta noche es que hay algo que ha sido marcado por la Cámpora en ese documento que entregó en los últimos días, que a mí me parece que encierra en gran medida, yo le diría, un punto para desarrollar. Y esto es, ¿qué es lo que va a suceder de aquí en adelante? Demos por asumido que el acuerdo con el Fondo Monetario se cerró, demos también por votado el acuerdo en el Congreso. La pregunta es, ¿cómo sigue esto? ¿No? ¿De qué manera el propio gobierno, también la élite política, los dirigentes políticos, tanto de Juntos por el Cambio como del Frente de Todos, van a presentarle a la sociedad lo que va a ser la ruta, la hoja de ruta de aquí en adelante? Porque lo que ya sabemos es lo que se ha discutido, lo que sabemos es la polémica y en todo caso las heridas que ha dejado la discusión hacia adentro del Frente de Todos. Hubo un conjunto importante de diputados que votaron en contra y otros que se abstuvieron. Pero fue votado mayoritariamente este acuerdo en el Congreso de la Nación, puntualmente en la Cámara de Diputados, fue votado el endeudamiento, que sabemos que trae aparejado las condiciones, porque si no el fondo no hubiese, en todo caso, acercado una posición diciendo, bueno, yo te voy a prestar para que me pagues. Entonces el memo va de la mano con lo que es el endeudamiento. Ahora, la hipótesis que quiero compartir con usted es la siguiente. El memorándum, el acuerdo con el Fondo Monetario, es cada vez, yo le diría, más amplio, más flexible y genera menos determinación con el correr de las horas. Y déjeme explicarle esto, porque si uno veía dentro de lo que era un análisis prima facie, lo que era el memorándum de entendimiento, llamémoslo así, entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario, lo primero que se destacaba era que no había datos concretos, que no había condicionamientos, en todo caso que lo que había era una especie de promesa del gobierno argentino yendo hacia, en todo caso, el horizonte del déficit, ¿no? Que era así lo que estaba planteando el Fondo Monetario Internacional. Claro, después vino un contexto totalmente cambiante en los últimos días y uno podría decir la derivada de lo que ha sucedido y lo que está sucediendo, por ejemplo, en Ucrania, perfectamente podría inhabilitar una gran parte de lo que se cerró hasta ahora entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional. Súmele a esto los detalles, las acotaciones que hizo la Cámpora en su documento, donde no solo se dice, miren, la deuda es totalmente insustentable en el tiempo en función de lo que se va a firmar, sino que además dice, lo más probable es que se termine renegociando dentro de algunos años y al mismo tiempo casi da como impagable el acuerdo tal y como está presentado hoy. Es decir, que lo más probable es que lo que se termine votando en el Congreso, bueno, no sirva demasiado para darnos una garantía de cuál va a ser, en todo caso, el escenario que viene. Lo que sí podemos asegurar es que siempre el Fondo Monetario nunca trae cosas buenas, siempre trae aparejado algún tipo de impacto, sobre todo en términos sociales. Entonces, si uno escuchaba atentamente al presidente de la Nación en las últimas horas, el presidente destaca algo que es fundamental. A ver, lo compartimos. Hemos dado un paso muy importante para resolver un problema muy grave que tiene la Argentina, que lamentablemente va a tener durante muchos años, pero yo le agradezco a todos los diputados que ayer nos acompañaron, porque es un momento difícil para la Argentina y tenemos que resolverlo. Bueno, el presidente destaca aquello que es un activo hoy de Alberto Fernández, que es, bueno, la negociación que ha encarado, una primera resolución en la Cámara de Diputados y lo que viene en el Senado, donde le digo, de no mediar sorpresa, bueno, va a terminar siendo consensuado también. Ahora, la pregunta que quiero hacerle es, en ese plano de la indeterminación que tiene este acuerdo, en esa especie de flexibilidad a todas luces que el propio gobierno en algún punto ha logrado conseguir, veremos para qué funciona, lo que yo no descartaría es la voluntad popular. Lo que no descartaría es que esta especie de acuerdo es un punto de partida y no es un punto de llegada.
que no es el final de algo, sino que es el comienzo de algo, que es el comienzo de una disputa de características económicas, donde no solo va a intervenir el Fondo Monetario, donde también van a intervenir las élites empresarias de la Argentina, los sectores más concentrados de la Argentina, aquellos que detentan el poder real, y donde también lo que uno podría denominar que es la movilización de características populares, también va a tener que tener presencia. Y por ende también aquellos dirigentes políticos que usualmente la tienen en cuenta, ¿a quién? A la movilización popular, a los sectores populares. Bueno, aquellos dirigentes políticos que habitualmente lo tienen en sus papeles, también tienen que tenerlo presente. Mi invitación es para que, en todo caso, ese enorme margen de indeterminación que tiene este acuerdo que se está consensuando en el Congreso y que se cae a pedazos sencillamente porque el escenario ha cambiado de una forma rotunda y que lo hace totalmente incumplible, bueno, que esto también va a afectar al Fondo Monetario Internacional, que los países que tienen crisis de deuda enormes también van a golpear la puerta probablemente de los organismos multilaterales de crédito para pedirles algún tipo de solución, de fórmula, de ventaja, de salida en este contexto, y que la Argentina potencialmente eso también podría aprovecharlo. Pero de todas formas, lo que le digo es esto, la movilización popular, las demandas de derechos, la no resignación en este contexto es importantísimo. El propio gobierno no lo menciona, pero a mí me parece importante traerlo esta noche aquí a nuestro Caníbales. Ahora acompáñeme, señor director.